él quiso salir y formar luego un seminario, formar sacerdotes para la nación. Esa era su intención. En el mismo España quiso salir a lo que son las Islas Canarias. En las Islas Canarias él conoció y supo de Latinoamérica, de las Américas, y fue cuando decidió partir luego también a las Américas. Luego llegó a ser arzobispo de Cuba, me parece, de este país. Y pues en varios países de Latinoamérica tienen presencia, en muchos lugares, también tienen colegios y otras actividades que realizan también, internados. Digamos al Señor que les siga bendiciendo grandemente con este sábado de fiesta y recordando a sus trabajos. También le damos gracias al Señor por San Miguel Arcángel y la hermandad. Nos pedimos para que San Miguel siga hablando también. San Miguel. Esto me parece raro, pero sí. Bueno, San Rafael, aquí se celebra en los Aires, en la misma familia, la iglesia se recuerda a los Aires en el mismo día, antes del Concilio Vaticano II, porque quedó la costumbre de celebrarlos separados. Esto que ha ido haciéndose anteriormente. Pedimos la intercesión de San Rafael por los que es patrono de los médicos, para que él como gran médico también sepa acompañar a los enfermos, a los hospitales, todos los que se encargan del trabajo de la salud, a los enfermeros, enfermeras, médicos, todos los que tienen el cuidado de la salud de las personas. También pedimos por nuestra patria, Guatemala, que empiezan en crisis, una crisis tan difícil que estamos viviendo en este momento, en la cual el pueblo de Guatemala, algunos los que han tomado conciencia se sienten muy tristes. Hoy publica de que la señora esta, desconsuela más al pueblo de Guatemala, ya que pide al Congreso y aprueba que le aumenten el presupuesto. Quien tiene crisis al país sigue pidiendo un presupuesto altísimo para su trabajo, porque está haciendo mucho. Entonces, yo digo, bueno, que el Señor tenga misericordia de nosotros, porque como dijo el Buki, a lo que vamos a pagar. Que el Señor nos ayude y nos siga iluminando a este pueblo de Guatemala para que tome conciencia de la realidad en la cual vivimos. Hermanos, en un momento de silencio vamos a pedirle perdón al Señor por nuestras manos. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de todos nosotros, Él perdone nuestros pecados y nos lleve un día a gozar de la vida eterna.
También pedimos por la salud y la vida de Lucía Robles, en cumpleaños el día de hoy. Damos gracias al Señor por el don de la vida. Gracias a su sobrina Mercedes. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, aumenta en nosotros la fe, la esperanza y la caridad, y para que merezcamos alcanzar lo que nos promete, concédenos amar lo que más, lo que nos manda, por nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. De la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, por un solo hombre entró el pecado en el mundo, y por el pecado entró la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres, porque todos pecaron. Ahora digo, el don de Dios supera con mucho al delito. Pues si por el delito de un solo hombre todos fueron castigados con la muerte, por el don de un solo hombre, Jesucristo, se ha desbordado sobre todos la abundancia de la vida y la gracia de Dios. En efecto, si por el pecado de un solo hombre estableció la muerte su reinado, con mucho mayor razón reinará en la vida por un solo hombre, Jesucristo. Aquellos que reciben la gracia sobreabundante que los hace Dios. En resumen, así como por el pecado de un solo hombre, Adán, vino la condenación para todos, así por la justicia de un solo hombre, Jesucristo, ha venido para todos la justificación que da la vida. Y así, como por la desobediencia de uno, todos fueron hechos pecadores, así por la obediencia de un solo, todos serán hechos justos. De modo que, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, para que, así como el pecado tuvo poder para causar la muerte, así también la gracia de Dios, al justificarnos, tenga poder para conducirnos a la vida eterna por medio de Jesús, nuestro Señor. Palabra de Dios. Concédenos, Señor, hacer tu voluntad. Concédenos, Señor, hacer tu voluntad. Sacrificio, ofrenda, Señor. Tú no quisiste, abriste en cambio mis oídos a tu voz. No exhibiste holocaustos por la culpa. Así que dije, aquí estoy. Concédenos, Señor, hacer tu voluntad. En tus libros se me ordena hacer tu voluntad. Esto es, Señor, lo que deseo, tu ley en medio de mi corazón. Concédenos, Señor, hacer tu voluntad. He anunciado tu justicia en la gran asamblea. No he cerrado mis labios, tú lo sabes, Señor. Concédenos, Señor, hacer tu voluntad. Que se goce en ti y que
sin temor ante el Hijo del Hombre. El Señor esté con cada uno de ustedes. El Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: estén listos, con la túnica puesta y las lámparas encendidas. Sean semejantes a los criados que están esperando a que su Señor regrese a la boda, regrese de la boda, para abrirle en cuanto llegue el toque. Dichosos aquellos a quienes el Señor al tirar encuentre fe. Yo les aseguro que se recogerá la túnica, los hará sentar a la mesa y él mismo les servirá. Y si llega a medianoche o a la madrugada, no se encuentra en vela. Dichosos ellos. Palabra del Señor. Tomen asiento, por favor. Hemos escuchado la lectura de este día y la primera lectura de la carta de San Pablo a los Romanos. Nos hace recordar, San Pablo, que así como por Jesucristo, así como por Adán entró la muerte y el pecado al mundo, así también Cristo ha venido para recobrarnos esa vida y quitarnos y limpiarnos del pecado. Es un don de Dios, un don supremo, supera todo. Nosotros estábamos muertos al pecado, con la desobediencia del hombre por Adán y Eva. El hombre viene a vivir el pecado. Eso es a lo que le llamamos la concupiscencia. El hombre siempre está con esa inclinación a pecar. Siempre está con esa cicatriz, aunque se haga el bautismo, se limpia de los pecados, siempre le queda esa cicatriz de pecado. A todo hombre, ¿verdad? Y luego la tendencia a querer pecar. Eso todos lo sabemos. ¿O no tienen ustedes tendencia a pecar siempre? ¿Ah? Claro que sí. Siempre está la tendencia a pecar. Y dentro de este pecado está el pecado venial y el pecado mortal. El pecado venial, como me dijo un niño por ahí un día: padre, el pecado venial es el pecado, son los pecados chiquitos, son los pecaditos. Ahora el pecado mortal es ya el grande. ¿Y a qué le llamas tu pecado chiquito y pecado grande? Le digo yo. Porque pecado es pecado. Y me dice: no, padre, es que el pecado chiquito es una mentirita piadosa. El pecado grande, me dice, ya es padre, me dijo, por ejemplo, que ya se mate a una persona, porque ese ya es pecado grande. No estaba tan mal el niño, él sabía distinguir ya que era el pecado venial y el pecado mortal. Nosotros bien sabemos de que estos pecados, o sea, el pecado, no nos permite muchas veces vivir en esta gracia de Dios. Y Jesús viene
y nos instituye los sacramentos. Y uno de los sacramentos que la iglesia nos va a proponer es la confesión, la penitencia. Con este sacramento nosotros vamos limpiando nuestra vida. Así como usted cada vez que usa una ropa la lava, porque se le ensucia, por más cuidado que tenga, siempre se le va a ensuciar, ¿cierto o no? Y aunque no se ensucie, pero el sudor y todo eso ahí, ya esa ropa ya mañana o pasado ya no la puede usar, hay que lavarla. Igual pasa con nuestra vida. Siempre vamos cayendo en el pecado de nuestra alma, hay que irla limpiando, hay que irla lavando. Y para eso la iglesia nos propone el sacramento de la confesión. Esto es lo que en sí San Pablo hace recordar a esta comunidad de los romanos. Cristo es el que ha venido para liberar. Luego, ya en el Evangelio, Jesús dice a los discípulos que deben de estar listos, con la túnica puesta y las lámparas encendidas. No debemos de estar despistados. David, alguien que está siempre despistado es aquel que está como ido, desorientado, no sabe a dónde ir. Le decían esta mañana o anoche que me mandaron ahí que pidiera oración por una persona que pues la habían atropellado. Su moto la habían atropellado saliendo de su trabajo, salió, no se dio cuenta, se la pasaron llevando. Y la persona quedó pues sin conocimiento, estaba ahí. La noche, porque hoy en la mañana me llamaron para decirme que ya la persona había reaccionado, hasta este día reaccionó. Mi pregunta, ¿y dónde estoy? Pues yo estaba trabajando. Sí, pero saliste de trabajar y te accidentaste, y mira ahora. Cuando empieza a tocarse su cuerpo, que está todo herido, golpeado, quebrado, empieza a reaccionar. Pero a veces en la vida nosotros como que viviéramos accidentados toda la vida. A veces desorientados totalmente. No hay un rumbo, no hay un norte en la vida. Y cuando no hay un rumbo, un norte en la vida, entonces es cuando no estamos listos, no estamos preparados para el llamado del Señor. Y esa enfermedad hay que curarla, hay que sanarla. Y aquí es donde debemos invocar a este ángel de la sanación, que sane los corazones enfermos que tenemos, que sane nuestras heridas, que vende las heridas. Antes se decía de que hay una plegaria que habla de este domingo, creo que la hicimos, no recuerdo qué día se hizo, donde hay una plegaria eucarística donde habla que sean nuestras heridas vendadas, limpiadas con el vino del amor, vendadas con la esperanza y la caridad. Antes, se recuerdan ustedes de aquella persona que cayó bajo nos narra el Evangelio, que cayó bajo los bandidos, que quedó todo herido, y que el buen samaritano lo recogió. Al recogerlo, le limpia las heridas con el vino. Antes no había otra cosa, no había lo que ahora tienen los enfermeros, ¿verdad? Que es el alcohol, no sé qué otras cosas más para limpiar la herida. Antes, según el Evangelio, este samaritano sacó un poco de vino y con eso limpió las heridas, con eso limpió el golpe y vendó sus heridas, lo sube a la cabalgata de su caballo, luego lo lleva a un lugar de poder hospedarse. Siempre tenemos que pedir en nuestra vida, que va muchas veces herida, adolorida, angustiada,
herida por el pecado, herida también por la traición, por tantas cosas que nos pasan y ocurren en la vida. Tenemos que pedir a este ángel que también sane, cure y vende nuestras heridas, pero también nosotros abrir nuestro corazón para que Él sane y lo lleve a Dios, lo lleve al pezón, al lugar donde Dios nos consuela, al lugar eterno, donde Jesús está presente para consolar, está con los brazos abiertos para recibir. Pero tenemos que llevar en cuenta de que en ese lugar siempre hay que ir con la túnica puesta. Eso era lo que decíamos hace 2 domingos. El domingo antepasado. Cuando el Señor invitó al banquete, vio a uno que no tenía el traje. Y hemos insistido en que ese traje es el traje de la gracia. Es un corazón limpio que el Señor quiere. Traje puro, totalmente limpio, sin mancha. Ese es el traje que debemos tenerlo siempre puesto, porque nadie sabe el día, el momento, ni la hora en que nos toca encontrarnos frente a frente con el Señor, cara a cara con Él. Que el Señor nos siga acompañando a través de los ángeles y arcángeles, nos siga cuidando y protegiendo en este mundo que vivimos tan convulsionado y con tantas dificultades que a veces sentimos que ya no podemos más. Pero el Señor, que nos da siempre el consuelo, y por intercesión de San Pablo, que también él dice en los momentos de tribulación, de tantas cosas, podemos decir: todo lo puedo en aquel que me conforta. Y el que nos conforta es el mismo Señor Jesús. Así sea. Nos vamos a poner de pie, por favor, y vamos a elevar al Señor nuestras peticiones. Vamos a decir después de cada una de ellas: Escúchanos, Señor. Escúchanos, Señor. Para que los obispos y presbíteros, motivados por el fuego del Espíritu Santo y encendidos por aquella llama que brilló en San Antonio María Claret, prediquen con valentía la palabra de Dios a los fieles y a los creyentes. Oremos. Para que los hijos e hijos del Inmaculado Corazón de María, inflamados por aquella caridad que abraza por donde quiera que pasa, se esfuerce eficazmente en encender el mundo con el fuego del amor divino y procure siempre y únicamente la mayor gloria de Dios y la salvación de los hombres. Oremos. Para que los pecadores sean invitados a la conversión, los pobres asistidos en sus necesidades, los creyentes evangelizados y todos los que sufren en el cuerpo o en el espíritu encuentren misioneros que, llenos de celo como San Antonio María Claret, les anuncien a Jesucristo. Oremos. Para que el ejemplo de santidad con el que San Antonio María Claret iluminó a los fieles sea también luz que guíe nuestros pasos y su poderosa intercesión nos obtenga participar un día de su misma gloria. Oremos. Escucha también, Señor, las súplicas de tus hijos, de tus hijas, que hoy congregados en esta fiesta y recordando también a San Rafael, ese arcángel que siempre esté cuidando y protegiendo a los médicos, enfermeras y enfermeros, a todos los que se dedican al cuidado de la salud. Oremos al Señor. Pidamos también por nuestra patria Guatemala, para que el Señor ilumine a las autoridades, que nos lleve a la conversión y velen por el bien común por ellos. Escucha, Padre, las súplicas que te hemos dirigido
Concede a cada quien lo que más necesita según sea tu voluntad. Te lo pedimos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Sentarse, por favor. Oren, hermanos, para que este sacrificio que es mío y también de cada uno de ustedes les sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Mira, Señor, los dones que te presentamos a tu majestad, para que lo que hacemos tu servicio esté siempre ordenado a tu gloria por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con cada uno de ustedes. Levantemos el corazón. Démosle gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación. Darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y eterno. Pues por amor creaste al hombre, y aunque condenado justamente, lo redimiste por tu misericordia, por Cristo Señor. Por él, los ángeles y los arcángeles,
y todos los coros celestiales celebran tu gloria unidos en común alegría. Permítenos asociarnos a sus voces cantando humildemente tu alabanza. Salud. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptado como pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y beban y coman todos de él, porque este es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todo de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración. Este es el sacramento de nuestra fe.
te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Te damos gracias porque nos hace dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro obispo Miguel Ángel Martínez Méndez y todos los demás obispos que cuidan el pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Permíteles a contemplar la luz de tu rostro y ten misericordia de todos nosotros. Y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Antes de participar en el banquete de la Eucaristía, signo de reconciliación y de unión fraterna, oremos juntos como el Señor nos ha enseñado. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestro Dios, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté con cada uno de ustedes. Como hijos de Dios, intercambien ahora un saludo de paz.
Hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Somos dichosos los invitados a participar de esta Eucaristía. Estén preparados a hacer una fila en el centro, por favor. Queridos hermanos y hermanas, en estos momentos invito a aquellos hermanos que por algún motivo no han podido congregar, para que puesto de rodillas hagamos nuestra comunión espiritual. Mientras en silencio repetimos desde lo hondo de nuestro corazón esta oración. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento de la verdad. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivemente recibirlo dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, venid al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno de todo. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Oremos.
que tus sacramentos, Señor, produzcan en nosotros todo lo que significa, para que lo que ahora celebramos en figura lo alcancemos en su plena realidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor, esté con cada uno de ustedes. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Esta Santa Misa terminada, pueden ir en la paz del Señor. Solo voy a hacer una aclaración. Cuando nosotros pasamos a acumular, hay que recibir lo sagrado. Lo sagrado hay que saberlo recibir. A mí, en la mano, casi no me gusta dar la comunión porque ya les hemos explicado cómo se debe colocar la mano para recibir al siempre eterno Señor que se nos ha entregado en el pan vivo. Hay que saberlo recibir. Pero hay quienes lo reciben como que si cualquier galleta están en el estoy dando. Perdónenme, pero cuando me meten la mano así, ya se imaginan ganas de quedar, ¿verdad? Hay que saber recibir con dignidad el cuerpo de Cristo, ¿no? Hay que saberlo y hay que saber responder también. Saludos cordiales, amigos de Mauri Film TV. Muchas gracias por visualizarnos día de San Rafael. Estaremos llevando la transmisión cuando sean las 3 de la tarde con 30 minutos horario Centroamérica. Estamos totalmente agradecidos con ustedes por visualizarnos. Regálenos un seguir para la plataforma para que ustedes puedan disfrutar de contenidos limpios, de contenidos que les gusta, de contenidos de tradiciones culturales, también de todo el acontecer en el pueblo. Así que muchas gracias a ustedes. Esperamos su visualización cuando sean las 3 de la tarde con 30 minutos para disfrutar de la procesión en todas las calles. Tengan un feliz día.